Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 23. Por favor, hermanos, vamos a ir a esta porción de la palabra del Señor. Y el tema para esta tarde es características del cristiano que vive para Cristo. Características del cristiano que vive para Cristo. ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano que vive para Cristo? Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 22. Si ya lo encontró, diga amén, hermanos. Amén. Son muy prácticos ustedes para encontrar esos versículos de la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 12, luego todos juntos leeremos el 13 y así hasta que lleguemos al verso 22. Dice la palabra del Señor, que capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. ¿De qué, hermanos? Todos en el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando no añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. 19. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 22, 21. ¿Cuántos habían escuchado ese versículo? Hermosa porción de la palabra de Dios. ¿Cuántos se lo saben? Se oye bien bonito, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces, ¿qué dice, hermanos? Que escoger. Oremos, hermanos, pídale a Dios, hermano, en esta noche, pídale a Dios, amigo, amiga, que Dios hable a su corazón a través de la exposición de su palabra. Oremos. Padre Celestial, hay tantas cosas, Señor, que hacemos como seres humanos en este mundo y como cristianos. Tantas cosas, Señor, en las cuales nos ocupamos durante toda la semana. Y le agradecemos porque nos da esa libertad, no nos esclaviza. Señor, es más, aunque nos ha salvado al servicio y llamado a su servicio, también nos deja, Señor, tener un tiempo como seres humanos en este mundo, trabajar, procurar estar bien, procurar vivir bien, disfrutar de las cosas que usted nos ha provisto. No permita, Señor, que los afanes con las cosas materiales y la abundancia que usted provee, Señor, robe nuestro corazón y nuestra atención de lo que realmente vale la pena. Ayúdenos, Padre, a recibir en esta noche la porción de su palabra, la cual, Señor, ha sido preparada para ser expuesta delante de nuestros hermanos y delante de su siervo. Pero no queremos, Señor, que sea palabra de hombre ni filosofía humana, sino queremos, Padre, que así como es palabra de Dios, la recibamos en nuestro corazón. Y de esa manera, Señor, cause en nosotros el efecto que usted quiere que cause, Señor. Anime a su pueblo en esta noche. Motive a su pueblo, Señor, a seguir sirviendo. Anímenos, Señor, y prepárese para usted mismo un pueblo celoso de buenas obras a través de la predicación de su palabra. Gracias por su pueblo que llegó, Señor. Ahora le pido que así como, Señor, hemos estado atentos a todo lo que se ha realizado, estemos mucho más atentos a la porción de su palabra que se va a predicar en esta noche. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Características del cristiano que vive para Dios o que vive para Cristo. Sin duda, hermanos, cuando recibimos a Cristo, y sin duda cada uno de nosotros que estamos aquí y que en algún momento recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos llamados hermanos en la fe, tenemos una gran familia, una gran familia, no nada más una gran familia dentro de la iglesia local, pero una gran familia, hermanos, en todo el mundo. Y es interesante cómo el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos ayuda a conectarnos y a tener comunión, y pareciera como que ya nos conocemos de años.
Ejemplo, esta semana que estuvimos ahí en la iglesia de Cornerstone, tenemos poco tiempo de tener comunión con ellos, pero llegamos y nos sentimos como en casa, sentimos como que, ellos son igual que nosotros, tenemos la misma fe, tenemos la misma orden. Ellos se sintieron confortables con nosotros, nosotros con ellos, y tuvimos un buen tiempo de compañerismo. Pareciera como que ya nos conocíamos de tiempo. ¿Por qué? Porque somos familia en la fe, y pudiéramos ir a otros lugares, a otros países, y mientras se predique la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios moren, conectarnos con las diferentes familias o diferentes personas en diferentes partes del mundo, porque somos hijos de Dios. Ahora bien, cuando somos hijos de Dios y somos creyentes, hermanos, hay ciertos niveles en la vida cristiana. Está el bebito espiritual, están los jóvenes espirituales, están los hombres y mujeres maduros en la fe, están los hermanos que ya tienen mayor conocimiento, los ancianos en la fe. Hay diferentes grados de cristianos, y también existen los cristianos que son carnales. Los cristianos, hermanos, que son más carnales que ni mandados a hacer. Ahora, Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, y muy carnales o muy espirituales, Dios nos manda a amarnos a todos por igual, amén. Ahora, pero hay características que demuestran, hermanos, que un cristiano está viviendo para Dios. Hay características o cualidades que muestran que usted y yo estamos viviendo para Cristo. No tanto lo que decimos, lo que presumimos, porque muchas veces podemos presumir, pero el presumir y decir no se compara con el hacer. Amén. Muchas veces la gente puede decir mucho y predicar muy bien, pero si no hace y no vive como predica, entonces ¿de qué le sirve predicar bien y no vive como Dios manda? Atención a esto, porque hay muchos buenos predicadores que enseñan muy bien y predican muy bien, pero viven, hermanos, una vida muy liviana. Aquí el apóstol, hermano, nos va a mostrar unas cuantas verdades en su vida personal que demuestran que realmente era un cristiano que estaba viviendo para el Señor. Y aquí podemos notar, hermanos, qué es lo que hace un cristiano que vive para Dios, cuáles son sus características y sus cualidades. Puedo notar del versículo 12, hermanos, al 18, puedo notar diferentes cualidades de este siervo de Dios. En primer lugar, hermanos, me doy cuenta que cuando un cristiano, hermanos, vive para Dios, nos damos cuenta, hermanos, que este cristiano nada lo desanima. Un cristiano que vive para Dios, nada lo va a desanimar. El apóstol nos está diciendo en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de ¿qué, hermanos? Del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué dice, hermanos, ahí? ¿Cobran qué, hermanos? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ahora, una de las características o cualidades de una persona que está viviendo para Dios es que nada lo desanima. Voy a decir una vez más, una persona que está viviendo para Cristo, para Dios, nada lo desanima. ¿Qué estoy diciendo, hermanos, en esta noche? Estoy diciendo que cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano empieza a vivir para Dios, van a venir tiempos difíciles a su vida, van a venir enfermedades, van a venir problemas económicos, se le va a venir al mundo encima, pero este cristiano no se va a desanimar. No quiere decir que no se entristece, no quiere decir que de vez en cuando no se va a sentir un poco agüitadito, quiere decir que aunque muchas veces se sienta así agüitado, va a continuar yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Cristo Jesús. El testimonio, hermanos, y la mala conducta de otros creyentes no lo va a desanimar. Nada lo desanima. Hay cristianos que por todo se desaniman, pero cuando alguien está sirviendo a Cristo, nada lo desanima. No importa el testimonio y la conducta de otros pastores, no importa el testimonio y la conducta de otros hermanos, nada lo va a desanimar. Si un pastor se aparta y se va al mundo, si un hermano se aparta y se va al mundo, él no se va a desanimar. ¿Sabe por qué? Porque está sirviendo a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué muchos cristianos no quieren seguir adelante en la vida cristiana? Porque no están sirviendo a Cristo, están sirviendo a los hombres. Yo le quiero decir en esta noche, ponga su mirada en Cristo, sirva a Cristo y nada lo va a desanimar. Pastor, ¿qué si esta familia se va? Que se vaya. Usted siga sirviendo a Cristo. Recuerde, cuando llegue a la presencia de Dios, le van a dar cuentas ellos a Dios. Cada uno va a dar cuentas a Dios individualmente. Y dice la palabra de Dios que en las prisiones y todo lo que Pablo estaba sufriendo, dice, la mayoría de los hermanos cobran ¿qué, hermano? ¿Cobrando qué? Ánimo, ¿en quién? En el Señor. No se desanimaban. Oh, ya metieron a Pablo en la cárcel, ¿qué va a pasar con nosotros? Ellos no dejaban de predicar la palabra de Dios. Déjeme preguntarle, ¿qué lo desanima a usted? Los problemas físicos y económicos no lo desaniman.
Ay, pastor, fíjese que no tengo cómo pagar la renta, ando bien desanimado. ¿En quién pone su confianza? ¿En lo económico o en Dios? Un cristiano que está sirviendo a Dios, hermanos, y a Cristo, nada lo desanima. Los problemas económicos, las peticiones de oración no contestadas. Usted muchas veces va a estar sirviendo a Dios y servimos a Dios con un corazón sincero. Y créanme, hermanos, pedimos a Dios, traemos peticiones concernientes a necesidades en nuestra vida. Y hay veces que Dios no nos contesta conforme queremos, sino pareciera como que Dios nos está castigando. Y por causa de que Dios no me contestó como yo quería o no me ha contestado aparentemente, me desanimo. Nadie se desanima. Cuando está sirviendo a Cristo no se desanima porque Dios no le contesta, sino todo lo contrario, sigue hacia adelante. ¿Cuántos cristianos se desaniman porque Dios no les contesta esa petición que tienen en su vida? Y no me malentiendan, muchas veces son buenas peticiones. Muchas veces, Señor, salva a mi esposo y Dios no lo ha salvado. Señor, salva a mi hijo y Dios no le ha salvado. Señor, transforma a mi familia y Dios no los ha transformado. Señor, dame una casita y Dios no le ha dado una casita. Parece que le está quitando la que tiene. Pero aún así no se desanima. ¿Se da cuenta que estos hermanos, dice la palabra de Dios, cobrando qué, hermanos? ¿Ánimo en quién? En el Señor. No ánimo en las cosas que tenían o que tienen o que reciben. Ánimo en el Señor. ¿Por qué se desaniman los cristianos de hoy en día? ¿Por qué que cristianos hoy en día se desaniman? Yo puedo notar que se desaniman, hermanos, porque quitan su mirada de Cristo Jesús. Se desaniman porque quitan la mirada de aquel que los salvó. Yo le quiero decir una cosa, hermano. Recuerden, nadie dio su vida por usted en la cruz, solamente Cristo Jesús. Usted no tiene que poner la mirada en ningún hombre. Usted solamente tiene que poner la mirada en Cristo Jesús. Él es digno, hermanos, de nuestra admiración. ¿Por qué se desaniman los cristianos? Porque quitan la mirada de Cristo Jesús, porque no tienen una comunión personal constante con Dios. Se desaniman porque no tienen una comunión constante con el Señor Jesucristo. Se desaniman porque la única comunión que tienen con Dios es cuando vienen a la iglesia el domingo. La única comunión que tienen con el Señor es cuando vienen a la iglesia el domingo en la tarde, si es que vienen. Se desaniman porque la única comunión que tienen es el miércoles por la noche, si es que vienen. Y es más, muchas veces vienen cansados y ni siquiera ponen atención a la palabra de Dios. Y luego dicen, ¿qué será que yo ando bien desanimado, pastor? ¿Por qué será que yo no me siento con ganas de ir a la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque la vida cristiana no depende del domingo y del miércoles y del sábado. La vida cristiana es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El cristiano no es cristiano nada más el domingo en la mañana y domingo en la tarde. Somos hijos de Dios todos los días. Por eso nos desanimamos, porque no tenemos una comunión constante con Dios. Luego vienen los problemas en nuestra vida, vienen circunstancias difíciles y fácil tiramos la toalla. ¿Por qué, pastor? Porque no estamos teniendo comunión con Dios. Quitamos nuestra mirada de Cristo. Y ahora, hermanos, en lugar de tener comunión con Dios, estamos teniendo más comunión con el mundo. Estamos teniendo más comunión con el mundo. ¿Por qué se desanima, hermanos? Porque su ánimo depende muchas veces de las cosas materiales y de las cosas que hay a su alrededor, antes de Dios. Muchos cristianos, su ánimo depende de las cosas materiales. Muchos cristianos vienen a la iglesia si todo está bien, pero si las cosas están mal, no van a ir a la iglesia. Sirven a Dios mientras todo está bien, pero si las cosas andan mal, no van a servir a Dios. Qué triste, hermanos, que muchas veces somos cristianos que servimos a Dios por pura conveniencia. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. En el Antiguo Testamento hay un siervo de Dios llamado Habacuc. Y este siervo de Dios llamado Habacuc, por favor vaya ya, no pierda aquí en Filipenses, porque vamos a regresar hablando de características de un cristiano que sirve a Dios. Esa característica, una de ellas es que no se desanima, no se va a desanimar, no va a tirar la toalla, va a ir adelante. Por más difícil que le esté pasando, va a seguir sirviendo a Dios. No, pastor, yo antes servía a Dios. ¿Por qué ha dejado de servir a Dios? Porque está desanimado. ¿Por qué está desanimado? ¿Sabe por qué? Porque quizá miró el mal testimonio en alguna persona. ¿Por qué está desanimado? Porque quizá vinieron problemas a su vida. Quizá Dios no le ha contestado las peticiones que usted tenía en su corazón. Quizá usted quitó su mirada de Cristo Jesús, no está teniendo comunión con Cristo Jesús. O quizás será porque su ánimo depende de las cosas materiales. Aquí tenemos este siervo de Dios, por favor. Mira lo que nos dice ahí Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Lean conmigo, por favor, Habacuc 3, 16. Oí, ¿y qué dice, hermanos? Se conmovieron mis entrañas. Está hablando de lo que aconteció dentro de él
cuando oyó. Se conmovieron mis entrañas a la voz. ¿Y qué dice, hermanos? Temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de qué, hermanos? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Escuché y se conmovieron mis entrañas, y luego dice, estaré quieto. La noticia que estoy escuchando es una noticia fuerte que me ha causado consternación. Pero sabes, aunque la noticia que he escuchado no es nada favorable, voy a estar quieto. Voy a estar tranquilo. Yo sé que esto puede sacarme de mis casillas, sin embargo, yo sigo confiando en Dios. Sin embargo, voy a confiar en lo que el Señor, versículo 16, nos dice lo siguiente. Aunque la higuera, ¿qué dice, hermanos? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dijo el escritor ahí? Con todo, ¿qué dijo, hermanos? Yo me alegraré en quién, hermanos, en Jehová, y me gocé, ¿qué, hermanos? Aquí tenemos a un hombre de Dios que está viendo las circunstancias y pareciera que nada de lo por venir es favorable, y pareciera como que va a haber sequía, va a haber guerra, va a haber enfermedades, pareciera que va a haber escasez, una recesión en los días por delante, y él se estremeció y dijo, hey, pero ¿sabes qué? Voy a estar quieto, voy a estar tranquilo porque mi Dios sigue estando en los cielos. Y dice, aunque la higuera no florezca, aunque me quede sin comer, aunque me quede sin trabajo, el pastor no está siendo fiel, o aquel pastor cayó en pecado, ¿qué importa? Lo importante es que Dios sigue siendo fiel. Mi ánimo no está puesto en las circunstancias, mi ánimo no está puesto en lo que tengo, mi ánimo tiene que estar. Número 1, una característica de cristianos que sirven al Señor es que nada los desanima. En segundo lugar, nada, hermanos, los intimida. Nada los intimida. Mira lo que nos dice versículo 27, por favor. Versículo 27, por favor, de Filipenses capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya yo a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Qué dice, hermanos? Por la fe del evangelio. ¿Y en nada qué, hermanos? Y en nada intimidados por los que se... ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? En nada intimidados por los que se... Por los que se... ¿Qué es la palabra intimidar? O el verbo intimidar o intimidación. ¿Qué es? ¿Tener qué? Uy. Dice, en nada, ¿qué, hermanos? Por los que se... Una persona que está sirviendo a Dios, nada lo va a intimidar. Nada lo va a intimidar. Vea en la Biblia, personas que aman a Dios y confían en Dios, nada los intimida. En lo absoluto. No estoy diciendo que son personas fuertes y que tienen tantas armas para destruir. No, son personas que no han sido intimidadas porque han confiado siempre en Dios. Puedo ver a un jovencito pequeñito, blanquito, elegante, desnutrido, hasta delicadito hasta cierto punto, parado enfrente de un gigante, un hombre de guerra, pero en nada intimidado. Puedo ver a este jovencito, hermanos, que no tiene la misma fuerza que aquel gigante tiene, pero él dice, no te tengo miedo. Tú puedes ser un hombre de guerra y tú puedes tener experiencia, pero hoy te cortaré la cabeza y te daré tu carne a las aves de los cielos. Porque nada intimida a un cristiano que está sirviendo a Dios.
Puedo ver, hermanos, a un Josué que ve una muralla alrededor de Jericó, una gran muralla, hermanos, que representan muchas veces los problemas, obstáculos que quieren detenernos para poseer las bendiciones que Dios nos da, obstáculos que quieren intimidarnos para no seguir luchando o obedeciendo al Señor. Y veo a Josué, hermanos, que en nada se intimida. El Señor dice, esfuérzate. ¿Y sé qué, hermanos? Valiente. Puedo ver esas murallas cayendo, hermanos, de arriba abajo, piedra por piedra, desvaneciéndose. Pero no es Josué, no es el pueblo de Dios, es la fe que ellos tienen en Dios, la cual les da la victoria. Casa haciendo nada. Dice la Biblia que Daniel abrió las ventanas que dan hacia Jerusalén. ¿Y qué hizo? ¿Cuántas veces al día? Usted ni 3 veces a la semana ahora. Es más, cuando va a comer al restaurante, le da miedo de orar frente a la gente. Hasta se hace, porque le da miedo que digan que usted no ora ni con su familia, que es inconversa. Mire, hermano, no le da pena. Cuando usted vaya con su familia que es inconversa y usted ve que se adelantan a comer, dígale, oiga, ¿me permite dar gracias por los alimentos? Ah, perdón. Ok. Señor, le damos gracias, bendiga sus alimentos. La gente dice, ay, híjole, que me vi bien aborazado, me adelanté a comer. No se intimide. A Daniel, hermanos, no le intimidaron los leones. A David no le intimidó Goliat. A Josué no le intimidó las murallas de Jericó. A Moisés no le intimidó Faraón. ¿Quién era Faraón, hermanos? El rey del imperio más poderoso en ese tiempo. Sin embargo, él fue y se paró delante de Faraón. Intimida a los cristianos de hoy en día. ¿Sabe qué es lo que yo me he dado cuenta? Que intimida mucho a los cristianos de hoy en día. ¿A usted le intimida? ¿Sabe qué es? Hablar de Cristo. A usted le intimida hablar de Cristo. Usted, todos aquí. No es cierto, pastor. Vamos a ganar almas el martes. Pastor, yo soy bien valiente. Le animo. El martes a las 6 de la tarde, todos los valientes, vamos a ganar almas. No, pastor, tengo que trabajar. Pide a salir temprano, sea valiente. Y véngase, vamos a ganar almas. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque le da miedo. Le da miedo. Sea honesto con usted, le da miedo ir a una casa, tocar una puerta y decir, ay, traigo los diezmos aquí, le voy a dar los diezmos. Buenas tardes, mi nombre es fulano de tal y vengo de la Segunda Iglesia Bautista Libertad y quiero invitarle a nuestros cultos, domingo por la mañana, domingo por la tarde y miércoles. Ay, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miedoso, todo lo intimida. No puedo ir a tocar una puerta y decirle, lo invito a la iglesia. No, yo voy a una iglesia, gracias, no tengo tiempo. Mi estimado amigo, gracias por abrirme la puerta. Quizá usted va a una iglesia y quizá usted ya está asistiendo y quizá no asiste, pero antes de retirarme yo quiero hacer una pregunta bien importante. Porque de ahí depende su alma. Amigo, amiga, si usted nunca va a la iglesia, no hay ningún problema. Pero déjeme hacer una pregunta. Si usted muriera el día de hoy, ¿quién va a morir hoy en día? Usted va a morir primero que yo. ¿Tiene miedo que le digan eso? Porque esa pregunta es bien fuerte. Si usted muriera el día de hoy, ¿está 100% seguro que su alma irá a la gloria con Dios? ¡Nadie sabe! ¿Tiene miedo? Tiene miedo que alguien le conteste y quizá usted ya lo ha hecho anteriormente y todavía tiene pesadillas. Pero el cristiano que sirve a Dios, nada le intimida. El hermano está diciendo, mire, aquí nos dijeron ya no sigas, pero nos movimos de acá y ahora estamos acá. Y mire, esta gente, ¿usted cree que si lo encuentran, qué cree que le digan? Te felicitamos, hermano. ¿Le van a decir eso? ¿Dejó de predicar? Hermanos, a ustedes aquí lo único que nos dicen, no tengo tiempo, no estoy interesado, pum, nos cierran la puerta. Ah, está bien, un día te vas a interesar. Pero ¿sabe qué es lo que intimida a muchos cristianos? El hablar de Cristo.
Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. ¿Y cómo cantamos esos cantos preciosos? Hablemos de Cristo más y más. Y nos llenamos de emoción, hasta nos movemos así, bien contemporáneos. Y ay, que aquí hay un movimiento. Hablemos de Cristo más y más. Vamos a ganar más. No, pastor, no tengo tiempo. La vida cristiana no es emoción, la vida cristiana es convicción. De un cristiano que no se intimida por nada. Y lo más triste, que la mayoría de cristianos, la cosa que más les intimida es hablarle a alguien del maravilloso amor de Cristo Jesús. Por eso es que la mayoría de cristianos no ganan almas. Su familia se va a ir al mismo infierno. Su familia va a estar sufriendo por toda la eternidad porque a usted le dio miedo que lo rechazaran. Y un día se van a parar delante. Y la Biblia nos dice que en el cielo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡En el cielo! Interesante, en el cielo habrá lágrimas. Y las lágrimas en el cielo no será de la gente que está en el infierno. Las lágrimas en el cielo, creo yo, que será de gente como usted, que estuvimos en este mundo, que fuimos intimidados. Y que al momento del Señor abrir el libro y ver los nombres, vio a nuestra familia, a nuestro hermano, nuestra hermana, a papá y a mamá. Y les dijo lo siguiente: no os conozco. Y Dios enjugará toda lágrima de aquellos cobardes que mientras estaban aquí en la tierra no tuvieron el valor de decirle a papá y a mamá: papá, mamá, déjame hablarte de Cristo. Y cuando el ángel venga y lleve a esa persona, a su ser querido, y llevarlo al infierno por toda la eternidad, las lágrimas de aquellos estarán en sus ojos diciendo: Señor, no, Señor, no, no, Señor, no, mi papá, no, Señor, no. ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué tuve miedo de hablarle a mi familiar de Cristo? Escúcheme, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel que si nosotros no le anunciamos al impío su mal camino, su sangre demandará de nuestras manos. Y un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que después de que todo esto pase, Dios vendrá y quitará las lágrimas de nuestros ojos. Lágrimas porque fuimos cobardes y nos intimidamos y no les hablamos de Cristo. Yo no conozco a la gente que usted conoce y Dios le salvó a usted para que usted les hable de Cristo. Así de sencillo. Yo no puedo ganar a todo el mundo para Cristo. No es el plan de Dios para mi vida ganar a todo el mundo para Cristo. El plan de Dios es ganar al mundo para Cristo a través de cada cristiano siendo salvo en todas partes del mundo. Todos tenemos la gran comisión, pero somos intimidados. ¿Qué nos intimida? Hablar de Cristo. ¿Qué intimida a cristianos? ¿Sabe qué intimida a cristianos? Es vestir y lucir como cristianos. Que yo vista como cristiano y me peine como cristiano, me da miedo, pastor. No, yo ponerme falda, pastor, no, me da miedo. Yo cortarme el pelo como hombre, pastor, así, como un hombre de verdad, no. Nos intimida, nos da miedo. ¿Sabe por qué? Porque se van a burlar de nosotros. ¿Sabe qué nos intimida muchas veces, qué nos da miedo? Darle a Dios los diezmos y ofrendas. ¿Y qué tal si me quedo sin comer? ¿Qué tal si pierdo el trabajo? Son cosas que intimidan. Y el apóstol Pablo dijo: en nada, ¿qué, hermanos? Y en tercer lugar, otra característica de un cristiano que sirve al Señor. La primera dijimos que nada lo. Segundo lugar, nadie lo intimida. Tercer lugar, mire otra característica de una persona que sirve a Cristo. Que Cristo es su motivación principal. Cristo
es su motivación principal. Leamos lo que dice el versículo 21. ¿Qué dijo ahí, hermano, el versículo 21, hermanos? Léanlo conmigo fuerte. Porque para mí, dígalo otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es su motivación. Es Cristo. No sirve por el aplauso, no sirve por el reconocimiento, no gana almas, hermanos, nada más para rescatar al mundo, gana almas porque ama a Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, dentro de este contexto está hablando de los problemas, de los encarcelamientos, de la gente que predica a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros por añadir aflicción a sus prisiones. ¿Qué importa lo que ellos estén haciendo si predican o no predican? De todos modos, Cristo está siendo predicado, de buena gana o de mala gana está siendo predicado. Y luego en medio de todo dice, para mí, yo no sé para ti, pero para mí, el vivir es que, hermanos, yo vivo para Cristo. Yo soy de Cristo. Yo no sé de quién eres tú, yo no sé a quién le sirves, pero yo vivo para el Señor. Deje de preocuparse de vivir para agradar a la gente. Preocúpese por agradar a Cristo. Nunca trate de agradar a la gente, trate de agradar a Dios. Y agradando a Dios, Dios le va a dar gracia para agradarle a la gente. Lo agarramos al revés, queremos agradarle a la gente primero, pero agradarle a la gente no es agradarle a Dios. Por eso es que la mayoría de iglesias hoy en día son iglesias contemporáneas y carnales, porque quieren agradarle a la gente. Nosotros no queremos agradarle a la gente, queremos agradarle a Dios. Amén. Y mientras agrademos a Dios, sabemos que Dios va a traer a su pueblo a la casa de Dios. Amén, amén. ¿Cuál es, hermanos, la motivación del apóstol Pablo? Dice, para mí, lo pongo bien fácil, el vivir es, mientras yo viva, voy a vivir para Cristo. No me voy a dejar intimidar por nada. No voy a estar desanimado porque yo voy a vivir para Cristo. ¿Y si muero? ¿Qué dice? ¿Es qué? Es ganancia. Dice, no pierdo nada. Si en el ministerio me quitan la vida, piensas que estoy perdiendo la vida, pero en realidad, como dijo el Señor Jesucristo en la mañana, que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Pregunta, ¿está usted desanimado? Pregunta, ¿está intimidado? Pregunta, ¿es Cristo el centro en su vida? Si Cristo no es el centro en su vida hoy en día, usted puede venir al Señor y decirle, Señor, deme estas cualidades, deme estas virtudes que representen que yo realmente le estoy sirviendo. Y deje de estar desanimado, deje de estar intimidado y empiece a vivir hoy, no para el pastor, no para la iglesia, empiece a vivir para una persona. Su nombre es Cristo. Digo, empiece a vivir hoy para Cristo. Deje de vivir para agradarle a la gente. Jóvenes, dejen de vestir y de hablar y de hacer las cosas para agradar a papá y a mamá. Y empiecen a vivir para Cristo. Con convicciones de corazón que honren a Cristo Jesús. De tal manera que cuando papá y mamá no estén y ya no los tengan que levantar para traerlos a la iglesia, ustedes tomen la decisión de decir, voy a la iglesia, aunque papá y mamá ya no están, porque para mí el vivir es Cristo. Y yo voy a la iglesia no porque papi y mami me llevan, yo voy a la iglesia porque amo a Cristo y porque Él me amó a mí primero. Padre, le damos gracias por el amor que nos tiene. Ayúdenos, Señor, ayúdenos en esta noche a tener esas cualidades, esas características